¿Qué tal amigos? Como todos los seguidores de Dragon Ball deben saber, es un hecho que en algunas series no siempre se puede contar con todo el elenco de actores de doblaje originales y Dragon Ball Super no será la excepción, pero ¿a qué se debe esto? Hay diferentes factores que influyen, como por ejemplo, los actores no son contactados, deciden dejar el proyecto, han cambiado de residencia o lamentablemente ya han fallecido. A continuación, te presento algunos actores de doblaje que no interpretarán a sus personajes en Dragon Ball Super por algún motivo. El maestro Roshi, Jesús Colín fue la voz oficial del personaje. Es la voz más conocida por el público, lo dobló desde su primera aparición en Dragon Ball hasta Dragon Ball GT. También lo interpretó en todas las películas que tenían conexión con la serie. Debido a su estado de salud se retiró del doblaje y residió en la ciudad de Acapulco hasta su fallecimiento el día 16 de mayo del 2011, por causas naturales. Actualmente, Miguel Ángel San Román es la voz oficial del personaje. El actor fue elegido para doblar al personaje en las películas, por ejemplo, La Batalla de los Dioses, La Resurrección de Freezer, y también lo interpretará en Dragon Ball Super. El Supremo Kaiosama de hace 15 generaciones. Enrique Mederos fue un actor de gran versatilidad y peculiar voz capaz de interpretar todo tipo de personajes. Es conocido por ser la voz del Supremo Kaiosama anciano y Paikuhan en Dragon Ball Z, a Baby en su forma adulta en Dragon Ball GT, y al androide 13 en la película La Pelea de los Tres Saiyajin, y también interpretó a Goku en la película El Poder Invencible, entre otros. Falleció el 23 de abril del 2004 debido a una afección hepática. El actor que fue elegido para interpretar al Supremo Kaiosama de hace 15 generaciones es Ernesto Lezama, quien interpretó al personaje en la película La Batalla de los Dioses y lo seguirá haciendo en Dragon Ball Super. También hace la voz de Gregory y Bubles. Dende. Irwin Dayan, la voz original de Dende, es un popular actor de doblaje. Renunció a su personaje en La Batalla de los Dioses por los ataques que recibió al dirigir la primera parte de Dragon Ball Z Kai. Dijo que ya no le quedaba la voz, se esforzaba mucho para hacerla y sentía muy forzado. Además el cliente, Toei Animation, le pidió a Eduardo Garza que le dieran continuidad a la voz de la película La Batalla de los Dioses. El reemplazo de Irwin es Javier Olwin, quien es un actor de doblaje mexicano mejor reconocido por su papel de Jackson Stewart en Hannah Montana, Shikamaru Nada en Naruto y Melo en Death Note. Número 18 y Quar. Cristina Camargo, conocida por interpretar a número 18, actuar en todas las sagas, excepto en los episodios del 5 al 60 en Dragon Ball, y también la voz de la Ulch. Cabe señalar que la última personaje ha sido omitida en Dragon Ball Z Kai. Al comienzo, Eduardo Garza pensó que Cristina se había retirado, pero luego Cristina reveló que seguía activa en el doblaje y que en un principio había dicho que sí estaría en Dragon Ball Super, pero cambió de parecer porque consideró que su voz ya no le quedaba a los personajes y también por motivos de salud. Ahora el personaje de número 18 en Dragon Ball Super fue cedido a Mónica Villaseñor, quien ya había doblado a 18 en la película El Combate Final y, el año pasado, retomó el papel en Dragon Ball Z Kai, The Final Chapters. Por el momento no se sabe quién hará la voz de Puar en Dragon Ball Super. Majin Buu. Mario Sauret, en el mundo del doblaje es conocido por dar la voz a personajes como Oxatan y Majin Buu en la franquicia de Dragon Ball. Hace unos días Eduardo Garza en su pasada transmisión en vivo, donde contaba los detalles del doblaje de Super, señaló que Mario ya no vivía en la capital de México y estaba haciendo todo lo posible para que pudiera participar, pero al final Mario decidió no participar por motivos de salud y además le sería muy complicado estar viajando. Marcos Patiño, es la actual voz de Majin Buu, interpretándolo en Dragon Ball Z Kai y Dragon Ball Super. Sin embargo, antes de Majin Buu Marcos tuvo breves participaciones en Dragon Ball, como Salte en Dragon Ball Z, el Rey Gourmet en la película La Leyenda de Shenlong y en el doblaje poco conocido, en Zero y el Dragón Mágico, como el padre de Pocahontas, el cual no encontré imágenes ya que, así se hacía llamar antes Dragon Ball, y también es conocido por interpretar a Iki de Fénix en Los Caballeros del Zodíaco. Marcos Patiño confirmó en su cuenta de Facebook que será la voz del Chicle en Dragon Ball Super y en el caso de Oxatan, él no tiene diálogos en la serie, solo aparece en la saga de Bills y en el torneo contra el Universo 6 pero como personaje ambiental. Kibito. José Luis Castañeda es un actor de doblaje mexicano conocido por interpretar a Kibito, a Nappa, al Dr. Maki Hero en Dragon Ball Z y al Dragón de una Estrella en Dragon Ball GT entre otros.
El actor ha estado alejado del doblaje desde hace ya varios años, debido a su retiro y no interpretó a sus personajes en Dragon Ball Z Kai, ni tampoco hizo la voz de Kibito en Dragon Ball Z Kai, The Final Chapter. El personaje de Kibito, en Dragon Ball Z Kai The Final Chapter, fue interpretado por Humberto Solórzano, voz de Raditz en Dragon Ball Z. En Dragon Ball Super ya se ha confirmado que Humberto Solórzano volverá a prestar su voz a Kibito. Mr. Satan. Roberto Espriusen, mejor conocido como Roberto Sen, es un actor de doblaje, cine y televisión mexicano. Es conocido por ser la primera voz de Mr. Satan en Dragon Ball Z en los episodios del 173 hasta el 219. Actualmente se encuentra retirado del doblaje. Confirmó que no participará en Dragon Ball Super, a pesar que había manifestado interés en regresar al doblaje para retomar a su icónico personaje. Pero eso no es todo. Ricardo Brust, tercera voz de Mr. Satan, aclaró que tampoco ha sido contactado para Dragon Ball Super, como mencioné anteriormente, es la tercera voz de Satan, lo dobló en Dragon Ball Z, desde el episodio 243 al 219 y en Dragon Ball GT. También lo dobló en todas las películas en las que ha aparecido. Recordemos que él también es la voz de Cell, Broly, Cooler. Y su última participación en la franquicia fue en 2013 como Mr. Satan para la película La Batalla de los Dioses. Los anteriores actores de doblaje no fueron contactados, debido a que Toei Animation tomó la decisión de que el personaje siga con la voz de Bardo Miranda, quien ya había doblado al personaje en Dragon Ball Z Kai. Brando Miranda, quien, a lo largo de su carrera ha doblado innumerables personajes, destacando Barney Bungle en Los Simpson, se pronunció con respecto a su participación como Mr. Satan en Dragon Ball Super, la cual fue por decisión de Toei. También le mandó saludos a Roberto Sen, primera voz de Satan.